Nunca pensé que un turno normal pudiera arruinarme la vida. Si hoy escribo esto es porque necesito que alguien más lo sepa, aunque nadie me crea. Mi nombre es Andrés. Fui taxista durante casi 8 años. Empecé por necesidad y me quedé porque, de alguna forma, manejar me calmaba. Las noches eran tranquilas, silenciosas, y a veces sentía que el taxi era el único lugar donde tenía control de algo. Aquella noche trabajaba hasta tarde. No había mucho movimiento, pero necesitaba el dinero. Eran casi las 3 de la madrugada cuando recibí una llamada directa al radio. No era por aplicación, no había nombre, solo una dirección que reconocí de inmediato. Era una colonia vieja, de las primeras que se construyeron en la ciudad. Muchas casas estaban abandonadas. Dudé unos segundos, pero acepté. Al llegar, no había nadie esperando. Me estacioné frente a una casa sin luz, con la fachada deteriorada. Pensé que era una broma, hasta que la puerta trasera del taxi se abrió sola. Una mujer se sentó atrás. No escuché pasos, no escuché la puerta abrirse, simplemente estaba ahí. Me dijo la dirección con voz baja. Era corta, clara, sin emoción. Arranqué sin mirarla por el retrovisor, aunque sentía su presencia demasiado cerca. Durante el trayecto no habló. Yo intenté romper el silencio preguntándole si iba lejos. No respondió. Solo escuchaba su respiración, lenta, pesada, como si le costara trabajo. Algo me llamó la atención. El taxímetro no avanzaba. Lo golpeé suavemente con los dedos. Seguía marcando lo mismo. Pensé que se había descompuesto, pero preferí no detenerme. Al pasar por un semáforo, vi su reflejo en el espejo. No parpadeaba. Tenía los ojos abiertos de más, fijos, como si no estuviera mirando la calle, sino algo detrás de mí. Seguí manejando. A mitad del camino sentí frío. El aire acondicionado estaba apagado, pero el interior del taxi se volvió helado. Empecé a sentir las manos entumidas sobre el volante. Entonces ella habló. Dijo mi nombre. Nunca se lo dije. Frené de golpe. Me giré. El asiento trasero estaba vacío, pero el cinturón trasero estaba abrochado. Mi corazón se aceleró. Pensé que estaba cansado, que mi mente me estaba jugando una broma. Desabroché el cinturón con manos temblorosas y seguí conduciendo. Quería llegar a una avenida con gente, con luz, con ruido. No lo logré. El taxi se apagó solo. Las luces se extinguieron. El motor murió. El silencio fue absoluto. Sentí peso en el asiento trasero otra vez, esta vez acompañado de un susurro cerca de mi oído. Todavía no me has llevado a casa. No pude moverme, no pude gritar, mi cuerpo no respondía. Las luces regresaron de golpe, el motor encendió solo. Estaba detenido frente a un edificio que conocía demasiado bien. Era el hospital, el mismo donde años atrás murió mi hermana. La voz volvió a hablar. Siempre te fuiste sin despedirte. Sentí como algo me tomaba del cuello desde atrás, no con fuerza, sino con una presión firme, constante. Mi vista se nubló. Desperté horas después dentro del taxi, estacionado frente a mi casa. El motor estaba apagado. No había señales de que alguien hubiera estado conmigo. Al día siguiente revisé las noticias. Una mujer había muerto atropellada esa madrugada, cerca del hospital. Las cámaras mostraban un taxi idéntico al mío, huyendo del lugar. Desde entonces ya no manejo. Vendí el taxi. Pero algunas noches, cuando estoy a punto de dormir, escucho un cinturón abrochándose detrás de mí y una voz que me pregunta por qué nunca la llevé a casa. Nunca he sido supersticioso. Si no creyera en la lógica, no podría haber sido taxista durante casi 20 años. En este trabajo uno aprende a leer a la gente, a distinguir al borracho del peligroso, al desesperado del mentiroso. Creí que ya lo había visto todo, hasta esa noche. Era un jueves, madrugada pesada, de esas donde el cansancio ya no se quita ni con café.
Eran cerca de las 2:30 cuando levanté a mi último servicio. No fue por aplicación, fue en la calle. Un hombre levantó la mano en una esquina mal iluminada. Vestía ropa formal, saco oscuro, camisa clara, nada fuera de lo normal. Se subió al asiento trasero y me dio una dirección que me sorprendió. Una colonia que ya casi no existe, de esas que quedaron atrapadas entre avenidas nuevas y terrenos abandonados. Arranqué sin pensarlo. Desde el principio noté algo extraño. El hombre no se acomodó en el asiento, se quedó rígido, derecho, como si no quisiera tocar nada. Pensé que tal vez estaba nervioso o molesto. No quise incomodarlo. Avanzamos varios minutos en silencio hasta que noté algo raro en el retrovisor. El reflejo del asiento trasero no coincidía. El hombre estaba ahí, lo sabía, podía sentir su peso, pero en el espejo su silueta se veía borrosa, como si la imagen no terminara de formarse. Parpadeé varias veces. El reflejo volvió a la normalidad. Seguí manejando. A mitad del trayecto, el pasajero habló por primera vez. Me preguntó si llevaba mucho tiempo trabajando de noche. Le respondí que sí, que ya estaba acostumbrado. Entonces dijo algo que me incomodó. Eso dicen todos hasta que dejan de regresar. Me reí nervioso. Pensé que era un comentario raro, pero nada más. Minutos después, el taxímetro empezó a marcar una tarifa absurda. Subía demasiado rápido, como si lleváramos horas manejando. Intenté reiniciarlo, pero no respondía. El hombre observaba en silencio. Le dije que no se preocupara, que al final le cobraría lo justo. Él respondió: «No te preocupes, yo siempre pago». El camino empezó a cambiar. Las calles se volvían más angostas, más oscuras. Ya no reconocía la zona. No había comercios ni casas habitadas, solo bardas altas, postes sin luz y una sensación constante de estar dando vueltas en el mismo lugar. Le pregunté si íbamos bien. Él tardó en responder. «Siempre pasas por aquí», dijo finalmente. Sentí un escalofrío. Yo no conocía ese rumbo. De pronto el taxi se apagó. No de golpe, sino lentamente, como si se estuviera quedando sin vida. Las luces del tablero murieron una por una. El silencio fue tan pesado que me dolían los oídos. El hombre suspiró. Así fue también aquella vez. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, sentí algo apoyarse en mi hombro. No era una mano firme, era fría, demasiado fría. El peso aumentó poco a poco, como si alguien se inclinara sobre mí desde atrás. No podía moverme. El hombre empezó a hablar, ahora más cerca, como si estuviera a mi lado. Me contó que llevaba años subiendo a taxis, que siempre pedía el mismo destino, que nunca llegaba. Dijo que la primera vez fue un accidente, que el conductor iba cansado, que nadie se detuvo, que nadie volvió por él. Mientras hablaba, empecé a recordar algo que había enterrado en mi memoria. Un atropellamiento, muchos años atrás, de madrugada, un cuerpo en el pavimento y yo yéndome. Las luces del taxi regresaron de golpe. El motor rugió. Estaba detenido frente a un terreno baldío. En medio había una cruz oxidada, rodeada de veladoras consumidas. El hombre ya no estaba en el asiento, pero su voz seguía ahí. Ahora sí llegamos. Sentí como la presión en mi hombro desapareció. El aire volvió a ser normal. Me quedé varios minutos sin moverme, llorando, temblando, con las manos clavadas al volante. Desde esa noche dejé de trabajar de madrugada, pero a veces, cuando voy de pasajero en un taxi ajeno, noto algo que me pone la piel de gallina. Algunos conductores miran constantemente el retrovisor, como si alguien más viniera sentado atrás. Siempre pensé que el peor enemigo de un taxista
taxista era el sueño. No los asaltos, no los borrachos, no las calles solas. El sueño. Ese momento en el que tu mente empieza a confundirse y ya no sabes si lo que ves es real o no. Llevo 12 años manejando taxi y jamás me había pasado algo así. Todo comenzó una madrugada de lunes. No había casi servicios y yo estaba a punto de irme a casa cuando un hombre se subió al taxi sin decir palabra. No lo vi llegar, solo sentí como el coche se hundía ligeramente cuando cerró la puerta trasera. Me dio una dirección corta, aceptable. Arranqué. Desde el inicio, noté que algo no cuadraba. El trayecto duraba máximo 10 minutos, pero llevábamos casi 20 y el camino no terminaba. Las calles se repetían, el mismo puesto cerrado, el mismo semáforo en rojo, el mismo perro cruzando la calle. Pensé que estaba dando vueltas sin darme cuenta. Le pregunté si íbamos bien. Respondió con voz tranquila. Siempre es así. No supe qué contestar. El taxímetro marcaba una cantidad absurda, como si lleváramos horas circulando. Lo apagué. No quería distraerme. El ambiente dentro del taxi se volvió denso. El aire parecía más pesado. El olor a gasolina se mezcló con algo más. Un olor viejo, como ropa guardada durante años. Miré por el retrovisor. El hombre estaba ahí, pero su reflejo no. Parpadeé varias veces. Volví a mirar. Ahora sí aparecía, pero con la cabeza ligeramente inclinada, como si me observara desde un ángulo imposible. Decidí acelerar. Necesitaba salir de ahí. Entonces el hombre habló de nuevo. Ya casi termina el turno. No le había dicho cuánto tiempo llevaba trabajando. En ese momento, la radio se encendió sola. No había música, solo una voz distorsionada que repetía números, fechas, horas, turnos. Cada número me resultaba familiar, como si describieran mi propia rutina. Sentí un dolor punzante en la sien. El volante vibraba bajo mis manos. Frené de golpe. El taxi se apagó. Las luces se extinguieron y quedamos a oscuras. No escuchaba nada, ni autos, ni viento, ni mi respiración. El hombre se inclinó hacia adelante. Su rostro apareció a mi lado, demasiado cerca. Su piel estaba pálida, grateada. Sus ojos no reflejaban luz. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que bajaste a un pasajero? Intenté pensar. No pude. Me di cuenta de algo aterrador. No recordaba haber terminado ningún servicio esa noche, ni el anterior a ese. Las luces volvieron. El taxi estaba detenido frente a una base de taxis abandonada. El letrero oxidado todavía tenía el nombre del sitio, un lugar que cerró hace años, el mismo donde un taxista murió dentro de su coche durante un turno nocturno. Yo conocía esa historia. Era yo. El hombre ya no estaba. El asiento trasero estaba vacío, pero el cinturón se movía lentamente, como si alguien acabara de soltarse. Desperté dentro del taxi al amanecer, estacionado frente a mi casa. El motor estaba frío. No había rastro del pasajero. Ese día renuncié, pero desde entonces, cada noche, a la misma hora, escucho un claxon afuera. Y cuando miro por la ventana, veo mi taxi estacionado, con alguien esperando atrás.